Bendito el nombre del Señor. Yo quería que siguieran cantando. Estaba que me bailaba. Me gusta danzar para Dios, me gusta moverme, me gusta adorar al Señor con toda. Amén. Vamos a leer la Biblia en Ezequiel capítulo 47. Vamos a leer con entendimiento. Aquí está el Señor Jesucristo. El centro de esta fiesta es el Señor Jesús. Si Él no está, esto sería una reunión común y corriente. Ezequiel capítulo 47 dice a la letra: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y al volver vi que en esa ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Entonces me dijo: estas aguas salen de la región del oriente, descienden al Araba y entran en el mar. Y al entrar en el mar las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entre en estos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces. Haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su sendero de redes. Los peces según su especie serán tan abundantes como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, quedarán para salinas. Y junto a la ribera del río, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará fruto. A su tiempo madurará, porque las aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Oremos al Señor. Queremos que Dios nos hable en esta hora. Como dijo el hermano Daniel, hay tiempo para la palabra en este lugar. Yo sé que el Señor tiene un propósito en esta noche. Y si el Señor me ha traído desde el lugar donde he venido para hablarle a una sola persona, el propósito está cumplido, hermano. Porque el Señor es capaz de mover una cantidad de cosas para hacer un trabajo. Y yo creo que en esta hora Él tiene un propósito con alguien en esta tarde. Pídale al Señor a mi favor para que la unción fresca salga en esta hora por medio de la palabra. Jesús poderoso, delante de tu presencia, Señor. Yo solo soy el cartero, Señor. Yo solo soy el que trae la noticia. Yo solo soy, Señor, tu enviado. Tú eres el dueño de la palabra. Tú eres el Señor que está escribiendo a toda hora a tu pueblo. Tú eres el dueño del pan, Señor, y en esta casa hay pan en abundancia en esta noche. Usa mis labios, Señor. Yo solo soy tu siervo. Si hablas a una sola persona en esta tarde, tu propósito está cumplido. Padre Santo, Padre Eterno, Jesús de Nazaret. Aleluya. Siéntense, hermanos. Gloria a tu nombre. Aleluya. Bueno, vamos a hablar un poco del agua. ¿Cierto? ¿Cuánto les gusta el agua? Mientras que yo me tomo un traguito, usted imagíneselo pasando por su garganta.
rica, ¿cierto? El agua es necesaria para la vida. Israel escuchó esta profecía. Esto es una profecía. Israel esperaba que esta profecía se iba a cumplir, que esta profecía iba a llegar a un tiempo donde ellos verían todo lo que Dios les había prometido. Cuando usted recibe una promesa de alguien, espera que ese alguien se la cumpla, ¿cierto, hermanos? Cuando usted escucha que alguien le promete algo, usted dice: viene, dentro de poco viene lo que me prometieron, dentro de poco va a pasar esto o aquello. El pueblo de Israel había recibido una promesa, y la promesa era que vendrían unas aguas que saldrían desde el templo, desde el lugar del altar. El lugar del altar era un lugar aproximadamente de unos 2 metros de ancho por unos 50 de ancho por 2 metros de largo. Y el Señor le hace imaginar al profeta que algún día van a salir aguas por debajo del umbral, que algún día van a salir aguas por un lado del altar, por otro lado del altar, por el frente del altar, y que esas aguas van a empezar con un pequeño arroyo. Algún día, cuando alguien le hace una promesa a alguien y esa promesa se tarda, en realidad la persona se va como frustrando y se va como angustiando y va afectándose. ¿Por qué me prometieron esto y no me lo han cumplido? ¿Por qué me han prometido aquello y no me lo han cumplido? El Señor le promete a este hombre y le dice: vendrán aguas. Pero ¿cómo nacen las aguas? Algún día tuve la oportunidad de estar donde nace el río Cauca. Unas goteritas pequeñas. Yo no sé si usted, alguno de aquí, ha estado allá. Es una montaña espesa y son unas goteritas que van bajando, y a medida que va bajando las goteritas van haciendo un pequeño arroyo. Cerca de allí, aproximadamente 10, 15 metros, dándole la vuelta, una especie de vuelta, nace otro río. Lo que el Señor le quería decir es que del altar iba a nacer un río muy especial, y que ese río iba a tomar posesión de toda la tierra, y que cuando el río tomara posesión de toda la tierra sería bendecida por ese río. Quiero recordarles algo importante. Israel sufría una escasez tremenda de una cantidad de cosas. Ellos venían de cautiverio en cautiverio, venían de problema en problema, venían de situaciones difíciles, pero Dios le permite a este hombre escuchar esa profecía y decirle: vendrán aguas. Vendrán aguas que van a darle vida a todo lo que tocan. Pero esas aguas van a venir, pero de a poco, van a ir aumentando y van a ir creciendo. Y el pueblo de Israel escuchó la profecía. Dijeron: viene un tiempo de prosperidad, viene un tiempo donde habrá abundancia. Pasaron los años, Israel pasó de cautividad en cautividad. Pareciese ser que la esperanza se perdía. El templo una vez fue tomado, una vez fue golpeado muy fuerte. Pareciera ser que había que reconstruirlo. Entonces ellos decían: entonces, si no hay altar, ¿de dónde van a salir las aguas? Si no hay lugar de donde salgan las aguas, ¿cómo se va a cumplir la profecía? Pasaron los años, muchos años. Quiero decirles, pasaron alrededor de unos 800, 900 años y el agua nunca apareció.
Nunca se cumplió la profecía. Ellos tenían visión y propósito, decían vienen días y repetían un cántico desde la antigüedad, porque ellos creían que Dios les iba a dar un reino de prosperidad, un reino de grandeza. Y ellos decían: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres. Pero nunca sucedió eso. ¿Dónde quedaron las aguas? ¿En qué momento Dios no cumple su promesa? Lo que ellos no habían entendido era que esas aguas salutíferas venían siendo representadas por el Mesías que venía a nacer. Y algún día en un pequeño pesebre empezaron a salir unas gotas de agua, y esas gotas de agua era un bebé que nacía en un lugar no digno de él, pero era un lugar donde empezó a salir unas gotas de agua. Y allí a los primeros que vieron esas gotas de agua se llenaron de regocijo y de alegría, y vieron que vendrían tiempos de abundancia y de bendición. Jesús eran las aguas salutíferas que tenían que venir a la tierra. Cuando el niño va creciendo, a los 12 años estaba en el templo sentado con los principales, con los fariseos. Pareciese ser que a los fariseos ya el agua les llegaba a los tobillos y compartía. Yo me pongo a pensar que estos dos maestros que pueden hablar de escatología, que pueden hablar de exégesis con un niño de 11, 12 años. El niño de 11, 12 años le hablaría de Play, de películas de Play, de todo esto y tal cosa y tal otra, pero no hablaría con la profundidad que Jesús habló. ¿Sabe por qué no hablaría? Porque el niño no está preparado, pero Jesús venía creciendo como un río y venía tomando posesión de todo lo que tocaba. Y cuando estuvo con aquellos hombres, no se dieron cuenta que tuvieron el agua ahí. Como cuando tú estás en un desierto y pasas cerquita 5 metros, 10 metros de un oasis. Un oasis es una fuente que nace en medio del desierto de tiempo en tiempo, y tú no hueles el agua. ¿El agua huele? Tenga una sed tremenda y verá que sí le huele a agua. ¿Usted no huele el agua? A mí me huele el agua. Y usted va por un desierto y hay agua allí, pero usted no se da cuenta. Aquellos hombres se sentaron con Jesús y no se dieron cuenta con quién estaban sentados. No se dieron cuenta lo que se estaba cumpliendo allí. No se dieron cuenta que el agua seguía saliendo, que el agua seguía allí, iba aumentando de tiempo en tiempo. Cuando Jesús cumple sus 30 años, allí viene a presentarse ante Juan el Bautista. Y cuando viene a presentarse ante Juan el Bautista para que lo bautice, Juan el Bautista anuncia y le dice a los que están cerca de él, dice la historia que no habían menos de 200 personas. Sus discípulos, los de Juan el Bautista, eran más de 70, y la multitud que andaba buscando a Juan el Bautista. Pero cuando Juan lo ve a una distancia, empieza a anunciar las aguas salutíferas y le dice a ellos: el que viene allá es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, ese anuncio le estaba dando un significado a Jesús, que todo lo que Jesús tocara iba a ser sano, porque Él era el agua de vida. Aleluya. Y cuando viene a bautizarlo, Jesús, después de su bautismo, empieza un grande ministerio. Escuchen bien. Las aguas empezaron a regar por Galilea de los gentiles, por Capernaum, por Betania, por todo el área de Palestina,
Pero cuando Jesús toma un pollino de asna para entrar triunfante por la entrada de Jerusalén, las aguas ya no llegaban a los tobillos, sino que estaban aquí en el lomo. Las aguas iban atravesando, y cuando Jesús entró a Jerusalén, los enfermos eran sanos, los muertos eran resucitados, los cojos caminaban, los ciegos veían, los leprosos eran sanos. Las aguas seguían aumentando y aumentando y aumentando. ¿Por qué? Porque Jesús todo lo que toca le da vida. A Jesús no se le queda nada muerto. Esas aguas, cuando se riegan, le dan vida a todo lo que toca. Aleluya. A los 4 bautizados de esta noche quiero decirles: Jesús les dio a beber del agua que salta para vida eterna. En esta noche hay vida aquí, y vida en abundancia. Hay vida, hay vida, hay vida. Todo el que viene a Cristo tiene vida. Oh, aleluya. Jesús no solo venía como las aguas salutíferas, Jesús venía a cosas demasiado importantes. En el capítulo 4 de Juan se encuentra con la mujer samaritana. ¿Sabe por qué se encuentra con ella? Jesús le llegó primero. Antes que tú vengas a esta iglesia, Jesús ya ha llegado a tu corazón. Y Jesús estaba sentado esperándola, porque para Jesús todos somos importantes. Y cuando Jesús estaba sentado esperándola, la ve que ella viene con un cántaro. Era necesario que Jesús estuviese allí. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Eran las 12 del día. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Quiero decirle, Jesús rompe religiosidades. Jesús rompe paradigmas. Jesús rompe protocolos. Jesús cierra brechas. Jesús empieza a hacer algo con alguien y no le importa el tiempo que se demore para hacerlo, pero Él lo hace. Los judíos y los samaritanos se distinguían por la túnica. Tenían un distintivo. Y la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Jesús la escucha y le dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, dice la historia. Pero a Jesús no le importa que no le hablemos. Él nos habla. ¿Cierto, hermanos? Hemos venido enojados con Jesús y Él nos ha hablado. Yo quiero decirles, hace 2 años murió mi padre. Me enojé con el Señor siendo pastor. Yo estaba en un pueblo y le dije: Señor, yo salvando almas, yo evangelizando, caminando 7, 8 horas veredas, yendo de acá para allá, y mi padre se pierde enfermo en un hospital. ¿Tú qué has hecho, Señor? Y empecé a discutir con el Señor y me enojé con Él por varios días. Quiero decirlo aquí públicamente, pero cuando uno se enoja con Él, Él parece que no se enoja. Él es el Dios de amor. Y algún día, sentado en la ventana de mi casa a las 12 de la noche, hablaba con Él y le decía: ¿por qué lo dejaste morir? ¿Por qué? Y yo no había todavía entendido, porque estaba todavía embotado del dolor y del lo que tenía. Cuando Jesús me dice: lo que pasa es que yo te ofrecí de mi agua y tú bebiste,
pero muchas veces me acerqué a tu padre a darle de beber y él no bebió. Por eso la Biblia tiene que decir: el que bebe de Cristo tiene vida eterna. El que bebe de él no vuelve a tener sed jamás. Y esa noche entendí que Dios tenía un propósito con los seres humanos, pero que el ser humano no es capaz de beber del agua que Jesús le da. Aleluya. Y Jesús empezó a romper. Lo primero que hizo fue cerrar la brecha. Judíos y samaritanos sí nos hablamos. Y él le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua del pozo era una agua que iba subiendo hasta cierta medida, y si no la sacaban era una agua estancada, porque al pozo hay que sacarle agua para que pueda surgir. Tiene una medida y entonces no sale. Si no sale más agua, para poder subir más tienen que sacar más agua. Había mucha gente que tomaba de ahí, samaritanos y judíos. Ella le dijo, yo creo que ella se rió. Yo me imagino como, usted sabe cómo se ríen las mujeres. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que en él hay agua que yo le daré, será una fuente que salte para vida eterna. Cualquiera. Si a mí me traen este vaso y me dice, Seba, ¿dónde está? Me dice, joven, hay un agua mejor. Digo, sí. ¿Y a qué sabe? No, es un agua que le da una cosita a uno por aquí toda rica. Tráela, yo la pruebo. Aquella mujer estaba bebiendo años del pozo, pero cuando Jesús le dice, yo tengo una agua nueva, dijo, no tienes con qué sacarla. Y mire, y lo prueba y le dice, dame de esa agua, yo bebo. Cuando algún amigo o algún hermano quiere tomar de Jesús, Jesús le saca primero los argumentos, Jesús le saca primero las cosas, porque esa agua no puede entrar en un lugar, en un vaso donde no está limpio. Y cuando Jesús, ella le pide esa agua, él le dice, ven y llama a tu marido. Y yo, no tengo marido. Ahí le iba a dejar de ser mentirosa. Ella no era prostituta, no. Había tenido 4 maridos y era de malas en el amor. 4 maridos le habían dado carta de divorcio, la habían repudiado. El que tenía ahora no estaba casado con él. Dice, ve. Él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Aquí viene algo importante. Nuestros padres, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Quiero contarles algo. En el pozo de Jacob estaba el templo de Samaria, aproximadamente 2,5 kilómetros del pozo de Jacob
estaba el templo de Samaria, un templo que ellos habían hecho para Jehová, con las mismas medidas, con las mismas clasificaciones, parecido al templo de Jerusalén. Y ella le dice: ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar y nosotros decimos que aquí. Y Jesús derriba la religiosidad y le dice: mujer, créeme, ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, él se estaba presentando como el Salvador. Y cuando él le dice eso, empieza como a moverle el piso a ella. Cuando uno tiene una verdad más acertada, la persona tiene que quedarse callado. Y cuando él le dice: pero la hora viene, derribó tradiciones, derribó ley, derribó todo. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué le dijo? No hace falta el templo de Samaria, no hace falta el templo de Jerusalén. Van a haber adoradores que van a adorar al Padre sin templo, con templo, en cualquier lugar, porque esos adoradores el Padre los está buscando que lo adoren. Y cuando ella escuchó eso, dejó su cántaro. Cuando ella escuchó eso, dejó su cántaro. Quiero decirles, todo Jerusalén y todo Samaria iban a tener una fiesta en Jerusalén, que era la fiesta de los tabernáculos. Todos tenían que venir por un cántaro de agua, llenar el cántaro y llevarlo a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Usted lo mira. Cuando alguien se encuentra con Jesús, se cansa de cargar agua toda la vida. Queridos amigos, queridos hermanos, en esta noche tienes un cántaro de agua que se llama vicios, religiosidad, costumbres, raíces de amargura, y tienes ese cántaro sobre tu hombro. Pero cuando escuchas un mensaje como el de hoy, cuando escuchas un mensaje como el de la mañana, tienes que soltar el cántaro y empezar a seguir a Jesús, que es el que da agua viva. No puedes seguir con ese cántaro sobre el hombro. 20 litros de agua llevaba el cántaro. Litros. Quiero contarles algo. Herodes había derribado las fuentes que bajaban internamente por Jerusalén y que atravesaban el templo. Él había tumbado todas esas fuentes que iban internas. Herodes no le interesaba que ellos tuvieran aguas internas, porque un pueblo con aguas fijas, con aguas seguras, era un pueblo que podía permanecer. Y Herodes derribó todo eso, tumbó todo eso. Y cuando Herodes tumba todo eso, no les permitió dejar esas fuentes internas que venían desde arriba, desde de la montaña, y no les permitió hacer nada de esto. Cuando la mujer empieza a seguir a Jesús, dejó el cántaro. ¿Para qué era el agua? Dejó a sus hijos sin almuerzo, dejó su casa sin beber agua. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien le cambia a uno los argumentos, cuando alguien le cambia a uno la religión, cuando alguien le cambia a uno la tradición, uno parece que siguiera tomando de esa agua, y que cuando bebe una vez tiene que seguir bebiendo. Aquella mujer bebió una vez y la vemos siguiendo a Jesús para un lado y para el otro, y esa mujer dejó el cántaro allá y dijo: no, yo ya probé de esta agua y me quedo con esta agua. Agua es un agua especial. Esta agua es especial, me hace sentir mejor. Estoy como limpio, estoy como puro. Esa agua es mejor porque Cristo es agua de vida. Aleluya. Se acercaba una fiesta. Quiero contarles algunas cosas que he estudiado para la fiesta de los tabernáculos. Israel tenía un pacto del Antiguo Testamento que era traerle agua a Jehová, para que Jehová proveyera para las aguas
las aguas para las cosechas. Había un tanque de agua en la entrada del templo. Al extremo pasaba el cuarto de los varones, pasaba el lugar de oración del sacerdote, y hacia el extremo, hacia el patio del exterior, había un tanque de 15 metros de ancho por 25 metros de largo. Y ese tanque, el día de la fiesta de los tabernáculos, ese tanque tenía que ser lleno por judíos y samaritanos, porque ellos creían que cuando llenaran ese tanque, el día de la fiesta soltaban las aguas, y las aguas se regaban según la promesa de Ezequiel, y se iban a regar la tierra de Jerusalén, y que esas aguas llegaban hasta los lugares donde estaban los cultivos, y que habría agua y habría provisión de agua para el resto del año. Hasta ese día creyeron eso. Cientos de personas, imagínense llenar una piscina de 25 metros de largo. Cientos de personas con el cántaro. Lo vaciaban, hombres y mujeres. Lo vaciaban, porque la gente siempre ha creído que la tradición es importante. Siempre ha creído que lo antiguo es lo más importante en relación a la religión. Yo quiero decirles en esta noche, no ha sido siempre así. Yo creo que el permanecer en Cristo es ahora lo más importante para esta iglesia. El permanecer en esta iglesia y bebiendo de esta agua es más importante que todas las cosas que hay. ¿Sabe por qué? Porque estas aguas sí sacian. Aleluya. Estaba predicando un culto misionero en Amagá hace 8 días. Y había una mujer que había practicado muchas cosas. Le habían dado un libro desde la tatarabuela. Había pasado por 10 manos, de abuela en abuela, el libro de la familia. Pero no eran las foticos, era el libro de hechicería de la familia. Y lo estudiaban, y cuando iban a morir se lo pasaban a la otra. Esto pasó hace 8 días. Y estábamos predicando allá. Cuando estábamos predicando, ella empezó a llorar. Y a llorar, era una mujer incansable de llorar. Hasta podía pensar que algo le estaba sucediendo además de pero cuando esta palabra entra, hermano, es algo tremendamente poderoso. Y cuando ella empezó a llorar, terminó el culto, ella se acercó y me dijo: ¿sabe qué, pastor? Es verdad lo que usted dice. Yo había dicho que el Dios de esta iglesia es poderoso, y que el Dios de esta iglesia, dioses y los ídolos y los demonios son como nada para él. Y mencioné algunos demonios de allá, de Nabucodonosor. Y cuando yo dije eso, ella abría los ojos así, y una vez y otra vez. Sadrach, Mesach y Abednego eran demonios, dioses de los babilonios, y le fueron puestos a ellos los dioses de la hechicería y de la brujería. Y cuando ella me miraba así, terminó el culto y se me acercó y me dijo: es verdad lo que usted dice. En el libro que me heredaron, que me dieron mis abuelas, dice de esos nombres, y que hay que invocarlos, porque uno de ellos es el Dios del fuego, otro es el príncipe de los demonios, otro es el Dios de los muertos. Yo le dije: sí, hijo. ¿Y por qué dices eso? Dios: porque nosotros tenemos un pacto de generación en generación. Pero ¿sabe qué, pastor? Voy a estar en este culto, en el próximo que viene, y cuando termine el próximo culto me voy a ir a romper ese libro y a quemar ese libro, porque mi abuela me dijo que ese libro me daría poder, pero yo no he conocido sino problemas.
y he venido a esta iglesia a 3 cultos, y eso hace que mi vida empiece a cambiar, que mi vida empiece a transformarse, que mi vida empiece a ser diferente. Y empezó a llorar y a llorar, y me dijo: yo me quedo con el Dios de ustedes, porque el Dios de mis abuelas no me ayudó nunca, pero el Dios de ustedes me da paz. Aleluya. Aquí está Jesús en esta hora. Aquí está el Señor en esta hora. Cuando se acercaba la fiesta, ellos tendrían el tanque lleno. El último día, el sacerdote abriría la parte, el tapón, para que saliera el agua. Y antes de que el sacerdote abriera el tapón, muchos hombres venían con sus cántaros, muchos hombres vaciaban el agua. La Biblia dice que el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, como que siguieran echándole agua a ese tanque. Jesús se pone en pie, se para al borde del tanque y les dice: vea, no traigan cántaros, no más agua en las vasijas. ¿Saben qué? Yo soy las aguas salutíferas de la profecía. Si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba, y si bebe, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Aleluya. Yo creo que los leprosos nos llevaron cántaro, que la adúltera nos llevó cántaro, que el ciego Bartimeo nos llevó cántaro, que el paralítico de Betesda nos llevó cántaro. Los apóstoles nos llevaron cántaro, porque en ellos había una fuente. Agua viva estaba dentro de ellos. Algo estaba pasando. El Señor les había dado de beber de un agua especial. Aquí en esta noche hay agua que salta para vida eterna. Querido hermano y querido amigo, siempre que estés en cualquier lugar, volverás a tener sed, pero cada que vengas a esta iglesia, habrán unos ríos que se agitarán dentro de ti. Por eso tendrás que aplaudir, por eso tendrás que llorar, por eso tendrás que gozarte en su presencia. ¿Por qué? Porque hay unos ríos en este lugar, están en cada uno de los que hemos probado de Él. Aleluya. Y empiezan estas aguas a sanar todo lo que tocan. Se dispersó por todo Jerusalén. Los apóstoles empezaron a dar de esa agua. Empezaron a hacer árboles plantados. Todo era, ¿sabes por qué? Porque la profecía de Ezequiel nunca se cumplió. A ellos nunca les cumplió la profecía, pero a nosotros, a los que creemos en su nombre, nos ha cumplido la profecía y nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Dele aplauso a Él. Oh, santo, santo. Yo quiero que tú dejes tu cántaro y vengas aquí al altar. Deja el cántaro de los problemas, deja el cántaro de dificultades, deja el cántaro de la enfermedad. En esta noche puede haber un sano si bebe de esta agua. Aquí hay alguno que esté enfermo, Dios puede sanarlo. Aquí está Jesús en esta hora. Si hay alguno que tiene muchos problemas, y si tiene pocos también, invito a un amigo, una amiga que venga al altar. Jesús está aquí en esta noche. Él va a hacer que tú bebas de esa agua. Y cuando bebas de esa agua, no volverás a tener sed. Oh, amigo, que de pronto consumes drogas,
Solo beber un poco de Jesús te calmará esa sed. Solo beber un poco de Él te calmará esa angustia. El que bebe del agua común y corriente, del agua de la religión, volverá a tener sed. Pero el que bebe de Cristo, habrá una vez que salte para vida eterna en Él, porque Jesús tiene vida, 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 vida en abundancia. Yo quisiera invitar a los líderes que vengan a orar por los que están aquí en el altar. Jesús está aquí proveyendo bendición. Los líderes de evangelismo, los líderes de los jóvenes. Hay alguien que en esta noche necesita tu oración. Oh, querido hermano, abre tu boca espiritual y empieza a beber. A beber. Cuando bebemos de Él, nos provoca hablar en lenguas. Cuando bebemos de Él, nos provoca gritar. Cuando bebemos de Él, queremos salir corriendo. Cuando bebemos de Él, pasa algo extraordinario. Cuando bebemos de Él, algo sucede en esta iglesia. Y en esta tarde hay una fuente cayendo sobre cada uno. Y hay agua viva en este lugar, porque Jesús es la fuente de agua que salta para vida eterna. Quien bebe en esta tarde, empieza a adorarlo, empieza a darle gloria, honra, alabanza. Adóralo por un momento y haz que esos ríos salten en ti, porque esos ríos son del Espíritu Santo.